Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a hacer la reseña de la nueva obra de Garth Ennis que ha llegado a nuestro país de la mano de Planeta, Línea Aftershock, A Walk Through Hell. Una reseña que la verdad es que no ha sido fácil porque es una obra complicada por un lado y por otro lado a la hora de explicarla tendría que haber tendría que comentar una serie de elementos de ella que se pueden considerar spoilers. Así que lo que he optado ha sido por hacer dos vídeos, que es sin spoilers y prácticamente no voy a enseñar páginas, y otro que acabo de colgar también, lo tenéis disponible en el canal para el que quiera saber más. No está totalmente destripado ni mucho menos, pero se muestran y se cuentan elementos clave de la historia para poder explicarla, porque ya digo que es bastante confusa. Bueno, antes de empezar, esto viene de la mano de Planeta de Agostini, Planeta Comic, la línea Aftershock, en estos tomos de tapa dura, que buenísimo la edición. Es el camino que creo que tiene que seguir el cómic, ya que ahora la grapa ha sido defenestrada por Panini, ya el bot la había subido también, así que todo va a pasar por tomos. Pues si tiene que ser así, porque lo hayan decidido las instancias superiores, los italianos de Panini, pues que sea como estos, un tomo en tapadura, en lomo curvo, un diseño exquisito, con un papel lo suficientemente bueno, no es papel de alta calidad, pero no transparenta y al tacto es muy agradable, con un buen agarre de color y con extras al final en forma de portadas alternativas, algunas bastante buenas, el proceso de coloreado y entintado de algunas páginas de guión y en fin, una pequeña biografía de los personajes, todo por 15 euros. Chapó. Hay de algún detalle con la traducción que tengo que compararla con la original en inglés que no me ha convencido. No sé si es un error o si es una adaptación del slang, pero bueno, aparte de eso, la edición y el conjunto bastante bueno. Y la historia, bueno, pues la historia es un poco complicada, ¿vale? Porque esto, para que os hagáis una idea, es algo parecido a lo que pasó con Gideon Falls, el principio, el primer tomo. Una historia que tenía una atmósfera muy buena, unos personajes interesantes y que creaba un entorno que enganchaba, pero la historia en sí no sabíamos nada. Pues esto es algo parecido. Bueno, antes de entrar, como siempre, un poco de contexto, por lo menos con los autores. Garth Ennis, no hace falta preguntar, no hace falta presentarlo, es uno de los autores más conocidos, reconocidos del cómic americano en las últimas décadas. Nos ha dado obras maestras como Predicador, no hace falta decirlo, y luego grandes obras muy interesantes también, el Punisher Max, bastante, bueno, un autor solvente, un autor también que hace años que está en piloto automático y que por lo menos las obras que llegan aquí, la última que llegó fue la de Dastardly, esa adaptación de Hanna-Barbera que acaba de sacar ECC, o la anterior con Jimmy's Bastard en esta línea Aftershock también, pues son gamberradas simpáticas con los típicos tetaculo pis de Ennis y que está muy lejos de la calidad de, no voy a decir otra vez el Predicador, pero por ejemplo el Furia de Max también es muy bueno y en fin. Mucha gente estaba esperando esta obra, era como la vuelta de Ennis bueno y todavía no sé qué deciros porque es una lectura muy desconcertante. Al dibujo tenemos a Goran Zutovka, un autor croata que empezó trabajando en Vértigo en los 90, que ha trabajado también con superhéroes de DC, en Marvel ha hecho, que yo recuerde, Daredevil, ha hecho algo de Lobezno. Y bueno, aquí cumple la ilusión que tenía de niño de trabajar con Ennis. Y bueno, el dibujo, ya veis, es un dibujo, una línea limpia, clara, un dibujo que perfectamente transmite el guión de Ennis. No es especialmente llamativo, especialmente atractivo, se le puede achacar que tiene poca personalidad, digamos, y que sobre todo en una obra como esta, pues yo es que acabo de leerme Gideon Falls, el segundo tomo, y la maravilla, la sacada de rabo que ha hecho Sorrentino, lo ha puesto encima de la mesa, ¡pap! Pues es imposible no compararlo porque son historias, vamos a llamarlas de terror o con una atmósfera de terror, y es imposible no comparar el dibujo y Sorrentino ha hecho algo increíble. Y aquí, quizá injustamente lo estoy viendo ahora y no tiene nada que ver, pero en conjunto tampoco se le puede achacar nada. Es
un autor correcto, con un dibujo muy limpio, una línea muy clara y que sirve perfectamente para contar la historia que narra Ennis, pero tampoco es nada destacable. Y bueno, en cuanto a la historia en sí, pues la historia empieza de forma impactante, o sea, en las 2 primeras páginas, ¡boom!, te atrapa. Y acto seguido empieza el problema porque nos presentan a los personajes principales de una pareja de agentes del FBI. Él es un típico progre, así, siempre conectado a la red, es gay, demócrata. Ella es mucho más reservada, una mujer osca, una mujer muy buena en su trabajo, pero que no confraterniza demasiado. Y se nos presenta su día a día con sus compañeros, no se llevan especialmente bien y en ese momento les llaman para que algo ha ocurrido. Otros compañeros han ido a hacer una revisión rutinaria de una especie de almacén y llevan allí todo el día, no han salido ni han dado señales de vida. Van a comprobarlo y se encuentran a la policía. Todo eso lo podemos ver por aquí. Lo podemos... Uy, espérate que no quiero hacer spoilers. Sí, vemos que la policía ya está allí y no han entrado. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacéis aquí esperando? Y el caso es que sí han entrado, es decir, la SWAT, el equipo SWAT, el equipo de especialistas, ha entrado dentro del almacén y ha salido despavorido. Y ahora mismo están encerrados en la camioneta llorando. Así que, como veis, Ennis sabe cómo enganchar a la audiencia. Pues son la escena inicial que os digo, esta de los SWAT, que tiene también un final que no te esperas. Y en ese momento es cuando, digamos, empiezan los problemas porque los agentes deciden entrar en el almacén y allí empiezan a ocurrir una serie de circunstancias que no están fuera de la lógica, fuera de las leyes de la física. Y no sabemos, ni los personajes saben, ni nosotros sabemos qué ocurre. Es como, vuelvo a hacer la comparación, como Gideon Falls, cuando entran en el granero negro, las cosas que ocurren no tienen sentido, pues aquí también. Y además, a eso se le une el hecho de que la historia está contada a base de flashback de los que al principio no somos conscientes porque no se nos avisa en ningún momento un cambio temporal, en plan, hace 5 meses, hace 2 años. Tienes que darte cuenta por que hay una ruptura en la trama que te están contando, porque hay unos ligeros cambios físicos en los protagonistas, uno lleva perilla, la otra el pelo más corto, y bueno, interviene una trama de un antiguo caso en el que estuvieron implicados y que quizás no resolvieron según el manual o siguiendo la ley al pie de la letra. Y eso es todo lo que puedo contar sin hacer spoilers. A mí me ha interesado, a mí me ha gustado y yo voy a seguirlo. Es una trama confusa y una trama que en el primer tomo no aclara nada. Es decir, los que quieran terminar y sentirse satisfechos con lo que han leído y tener más o menos claro por dónde va la cosa, que se olviden. Yo, después de una serie de puntos clave y siguiendo el título, A Walk Through Hell, me hago una idea más o menos de lo que está pasando, pero son suposiciones, así que tampoco tendría sentido airearlas ahora. Esto parece que es una historia a largo plazo y a mí, por lo menos hasta ahora, me ha atrapado. Veremos, a ver, a mí voy a darle el segundo tomo, a ver cómo se va desarrollando, porque de este estilo tengo Gideon Falls que me está gustando muchísimo más. Así que, al igual que aquella, que en el primer tomo me gustó la atmósfera, el dibujo y los personajes, pero no entendía la trama, y en el segundo sí que me ha gustado mucho más porque las cosas empiezan a despejarse, con este voy a hacer lo mismo. Voy a esperar el segundo tomo para hacerme una idea más en concreto. Por ahora solo decir que no puedo decir que es el Ennis bueno. De hecho, las páginas americanas que consulto de reseñas ponen este primer tomo a caer de un burro. Pero tampoco es el Ennis facilón, tampoco es el Ennis de caca culo pis, el dibujo correcto simplemente y los personajes interesantes, pero tampoco es un Jesse Custer, tampoco es un Cassidy. Y bueno, es uno de esos cómics que habrá que seguir leyendo para hacerse una idea más en concreto. Nada más, si le quiere saber algo más en detalle de la trama, que pase al vídeo con spoilers. Para el resto, un saludo y hasta la próxima.